Bueno, hoy la primera lectura habla del gozo, de la alegría de que la redención va a venir. El profeta Isaías, como todos los profetas, tenía la misión de advertir al pueblo, a la parte del pueblo que estaba haciendo malas cosas para cambiar. Pero también tenía la misión de decirle a los que eran pobres y oprimidos, a los que estaban sufriendo las injusticias de ese sistema, que la redención iba a venir. Muchas veces se piensa en el Dios del Antiguo Testamento como un Dios castigador y vengativo. Y eso ha llevado a la imagen de un Dios malo. Bueno, convengamos que el Antiguo Testamento, si bien fue inspirado por Dios, fue escrito por seres humanos que también vivían en una época, que también vivían sus persecuciones, que también vivían situaciones de vida particulares. Pero este proceder de Dios no era contra el pueblo inocente, era contra el opresor, contra el que tenía al pueblo sometido, contra el que tenía al pueblo esclavizado. Y hoy el profeta Isaías nos dice, a los que estamos oprimidos, a los que estamos esclavizados por algo, que la alegría va a venir de Dios, que las rodillas que no caminaban se iban a volver a levantar, que vamos a leerlo literalmente para fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados, sean fuertes, ahí está su Dios. Y la alegría es esa, la alegría es la que nos comparte San Pablo cuando dice: alégrense siempre en el Señor y no se preocupe porque el Señor está cerca. Qué buena noticia, Jesús está por venir en cualquier momento, Jesús ya está entre nosotros. Por eso cuando nos sentamos flojitos, con ganas de bajar los brazos simplemente porque las situaciones de la vida nos oprimen un poco, pidámosle a Jesús, pidámosle a Dios que nos regale su alegría, que nos dé el gozo de su venida. En esto consiste esta alegría que celebramos hoy, en la alegría de la fe y la alegría de la esperanza. La alegría de la fe sabiendo que creemos en el Señor Jesucristo, y la alegría de la esperanza que es exactamente de que Él viene y de que en Él todo termina bien. En Jesús todo termina bien. Esa es la alegría que hoy tenemos que pedirle a Jesús. Esa es la alegría de hoy que tenemos que pedirle a Jesús. Porque Jesús es el Mesías, porque Jesús es el Salvador anunciado. Hasta Juan el Bautista en la cárcel, que estaba el último de los grandes profetas, siempre el tercer domingo de Adviento, en los 3 ciclos, vieron que son 3 los ciclos, como yo les explicaba, en los 3 ciclos este tercer domingo de Adviento tiene a San Juan el Bautista como protagonista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el último profeta antes de Jesús, el que predicaba a rajatabla un bautismo para la conversión, para prepararle el camino a Jesús. Y le prepara el camino a Jesús al pueblo de Israel, y le prepara el camino a Jesús al pueblo de Dios, a la iglesia que todavía está como nosotros, nosotros somos la iglesia peregrina. La iglesia peregrina. Hay 2 iglesias. Una iglesia triunfante, que es la que ya llegó al cielo, la de los santos, la de
la de los beatos, la de los que ya alcanzaron la gloria, y una iglesia peregrina, que es la que estamos transitando, que somos los que estamos transitando esta vida. ¿Y dónde predicaba Juan? ¿En dónde empieza su predicación? La voz que clama en él, ¿en qué espacio físico? En él. ¿No era en el monte? No exactamente, era más árido. En el río, en el desierto. El río bautizó. En el río bautizaba. Y en el desierto predicaba. En el desierto. ¿Y por qué? El desierto simbólicamente significa el lugar de volver a empezar. En el desierto empezó la travesía del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Por el desierto anduvieron Moisés y Josué para llegar a la tierra prometida. En el desierto es donde predica Juan el Bautista para que el pueblo de Dios vuelva a empezar. Al desierto se va Jesús a meditar antes de empezar su obligación, su misión. Volver al desierto, volver a empezar, con la alegría de que Jesús viene. Y bautizaba en el Jordán, porque este bautismo de Juan, que se recibía una sola vez en la vida, Sí. por lo general los demás ritos de purificación se podían repetir varias veces, pero el bautismo de Juan se recibió una sola vez en la vida. ¿Y dónde lo hizo? En el río Jordán. ¿Y por qué Juan el Bautista elegía el río y por qué Juan el Bautista eligió el Jordán? Esto lo dice un autor español que se llama José Antonio Pagola. El río era porque corre. Exactamente, porque corre. El río Jordán, específicamente ese río, no me acuerdo, pero digamos, el río, y no es un agua estancada, no. Es un agua que corre. Exactamente. Primero porque es agua que corre, pero también, según este hombre Pagola, dice que Juan el Bautista elige el río Jordán porque para que cuando Josué trajo al pueblo de Israel a la tierra prometida, también lo hizo cruzando el río Jordán. O sea, también tiene que volver con el volver a empezar, con el volver a restaurar la gracia perdida. Todo eso nos trae la venida de Jesucristo. Y Jesucristo viene. Y Juan está en la cárcel porque Juan nació específicamente para anunciar a Jesús toda la vida. O sea, esa era su misión. ¿Cuándo? Entonces estaba en la cárcel y escucha que había venido el Mesías. Y claro, y le dice Juan, vayan a ver, ¿están seguros que ese es el Mesías? Porque claro, Juan esperaba un rey poderoso. Juan esperaba un rey poderoso que bajara de una nube con unos carros de fuego más o menos y que hiciera un juicio salomónico y vino un Mesías pobre. Y vino un Mesías pobre que daba de comer a los hambrientos, que hacía ver a los ciegos, que hacía caminar a los paralíticos, que iba anunciando el reino de Dios, haciendo... La Biblia no llama milagros a los milagros. La Biblia los llama signos. ¿Por qué los llama signos y no los llama milagros? Porque el objetivo de los milagros no era hacerle terapia a la gente, era manifestar que Jesucristo era Hijo de Dios. Manifestar que Jesucristo puede restaurar nuestras vidas. Manifestar que Jesucristo... Así que nosotros usamos, yo soy de usar mucho la palabra milagro. Está bien usarla, solamente que la Biblia no la usa la palabra signo. No está mal usar la palabra milagro. No está mal usar la palabra milagro. O sea, no es que el autor eligió entre signos y milagros voy a elegir signos. Sí. O sea, ¿por qué le dice signos? Porque eran señales de la acción de Dios. No es que esté mal usar la palabra milagro, sino que la palabra que se usa en la Biblia es signos. Sí. O sea, la palabra que se usa en la Biblia es signos.
¿Por qué? Porque eran señales de que el reino de Dios estaba aquí y de que el poder de Dios está entre nosotros. ¿Y qué hizo Juan cuando vio ese, Bueno, que era pobre y humilde y... lo aceptó, no, sí, él siempre aceptó como era. Sí, se sorprendió, pero lo acepta. Claro. Además, creo que él ya no lo ve personalmente, porque él estaba en la cárcel previo a su decapitación. O sea, es como que cuando Jesús ya empieza a predicar, es como que después lo bautiza, no me acuerdo si es antes o después que lo bautiza, es como que ya la misión de Juan deja paso a la misión de Jesús. Para mí Juan fue el apóstol más fiel de Jesús. Yo cuando he leído, qué sé yo, hizo todo lo que tenía que hacer con tanta vocación y tanto amor, me parece, ¿no? Eso es lo que interpreto yo. Sí, acá estamos hablando de Juan Bautista. Sí, Juan el Bautista. Juan Bautista, sí. Es lo mismo, Juan Bautista o es lo Bautista. mismo, es lo mismo, sí. No Juan el del Evangelio. Juan el del Evangelio es no, yo hablo de Juan el del Evangelio. Claro, Juan del Evangelio era apóstol. Juan el Bautista era profeta. Está. Claro, pero también, pero sí fue un apóstol fiel y el Evangelio de Juan, el evangelista, ofrece una perspectiva distinta que el Evangelio que Juan, que el Evangelio, por ejemplo, de Mateo, Marcos, Lucas. Sí. Pero sí fue un apóstol fiel. Y Jesús es el Mesías y está entre nosotros y se manifiesta en signos bien concretos. Y eso también produce alegría, porque eso quiere decir que el reino de Dios ya está entre nosotros, que Jesús ya vino y ya está. Viene en Navidad, viene en la Eucaristía, vendrá al final de los tiempos, pero Jesús está y viene. Y tenemos que pedirle a Jesús alegrarnos por eso. Y también, fuera más allá de ese gozo, de esa alegría que nos da la fe, de que Jesús está con nosotros y entre nosotros, también está nuestro testimonio de vida. Es necesario, Dios nunca nos abandona. Aún en nuestras adversidades más profundas, Dios no nos abandona. No abandonó al pueblo cuando le predicaba el profeta Isaías. No abandonó a Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel. No abandonó al pueblo en el momento en que llegó Jesús a la tierra. No nos abandona ahora a nosotros. ¿Qué tema mantener? Por eso nos pide San Pablo y el profeta Isaías que nos alegremos. No porque sea una fiesta, sino porque a pesar de las adversidades sabemos que Jesús está. Sabemos que Jesús está y que no va a dejar que caigamos en la desgracia si nos aferramos a Él. Sí, nunca prometió Jesucristo que nosotros íbamos a tener una vida fácil. Eso no sé de dónde lo sacaron. Eso lo predica la Iglesia Universal, no la Iglesia Cristiana. O sea, eso lo predican. No, yo siempre que escuché las prédicas, el camino de Cristo es el más hostil, el más pedregoso, el más difícil, siempre. Yo a veces me pone, ahora estos días estaba así triste, me pone triste por esa mamá de ese nenito que tuvo ese accidente, por la suegra de mi hermana que en un mes perdió a su hija. Y bueno, yo lo único que le digo a Dios, dale, qué sé yo, no sé, consuelo, dale paz, dale algo. Tal cual. Ante tan grandes ausencias para esa familia. Sí. A mí eso es lo que me pone triste, ¿no sabes? Sí, seguro que sí. Porque digo, yo gracias, estoy súper agradecida de todo lo que tengo. Porque al contrario, mira, digo, no me dejes a mí, pero dale paz. Porque me imagino que quisiera tú un minuto en los lugares
sí. Digo, pobres familias. Entonces digo que en esta Navidad Dios les traiga, aunque sea un poco de paz, un poco de consuelo. Algo en que los alegre. Que... Bueno, y es una alegría que viene de Dios, porque humanamente no podemos estar alegres desde el punto de vista de la capacidad humana. Es difícil estar alegre frente a ciertas situaciones. El gozo es un gozo, es como vos decís, es un gozo esperanzado porque el camino de Dios no es fácil. Pidamos entonces, y así mismo Dios necesita que nosotros también le prestemos sus manos, porque tener compasión, mostrarle nuestra compasión al que sufre también es parte del reino de Dios. Tal vez no podamos multiplicar los panes de manera milagrosa, pero sí podemos dar de comer. Tal vez no podemos sanar a los enfermos imponiéndole las manos como lo hacía Jesús, o alguna vez o en algún momento hay quienes lo pueden hacer, pero también podemos acompañar al enfermo, vestir al desnudo, porque en este mundo que tiene tanta sed de la alegría de Dios, en este mundo tan lleno de diversiones, pero con tan poca alegría verdadera porque Dios falta, los cristianos somos los los que llevamos la tarea, los que tenemos la tarea de ser los signos del reino de Dios. Me acuerdo siempre de un santo que dijo, cuida tu vida porque es el único evangelio que alguna gente lee. Entonces también es importante tener el testimonio de vida. Cerremos los ojos y repitamos, Señor Jesús, Señor Jesús, esperamos tu venida. esperamos tu venida. Danos la gracia Danos la gracia de tener de el tener gozo y la alegría el gozo y la alegría de saber que estás con nosotros. de saber que estás con nosotros. Aún así, Aún así, en las adversidades en las adversidades y en los problemas. y en los problemas, Que yo sepa reconocerte que yo sepa reconocerte como Mesías de mi vida. como Mesías de mi vida, Que yo sepa, Señor, que yo sepa, Señor, manifestarte manifestarte en buenas obras en buenas obras a los demás. a los demás. A ti que vives y reinas A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, creo en Dios, Padre.